cielo, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche. Por favor, abramos en Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Yo se lo voy a ayudar a leer, dice así. Dice, ¿ya lo tenemos? Voy a esperar un momento que este es... Bueno, todos los pasajes son principales, pero este es uno de los principales. Amén. ¿Listo? Ezequiel capítulo 22, versículo 30 y 31. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice el Señor? No lo hallé, no lo encontré. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Antes de empezar todo, quiero explicarle algo. En la palabra de Dios nos enseña que Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Pero también la palabra de Dios nos enseña que el alma que pecare, morirá. ¿Cierto? O sea, quiere decir que la persona que peca entra bajo un juicio. Es el juicio de Dios. Voy a explicarlo un poco con respecto a las leyes naturales que hay aquí en esta tierra. Nosotros vemos que aquí en Colombia hay unas leyes terrenales, las cuales si las personas las traspasan, entran bajo juicio terrenal. Entonces, por ejemplo, si hay una ley terrenal que dice que el hurto da cierta cantidad de años en la cárcel, ahora el hurto es bravo, ahora el que cogen robando le dan de 12 a 15 años de cárcel, o sea, ya no es tan descarcelable como antes. O la persona que mata cierta cantidad de años. Entonces, la persona que roba sabe que cuando está robando entra bajo un juicio. Si lo cogen, va a ir a juicio. ¿Ven? Pero resulta que en el reino espiritual también es igual. Dios ha dado una palabra en la cual Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Él nunca va a ir en contra de su palabra. Usted no puede decirle al Señor que haga algo que va en contra de su palabra. Por eso usted y yo debemos conocerla. Entonces, por ejemplo, digamos que usted quiere a alguien o algo, y comienza a pedírselo, Dios no se lo va a dar porque va en contra de su palabra. O sea, cosas que vayan en contra de su palabra, Él nunca le va a dar. Entonces ha dicho su palabra y ha puesto unas leyes. La gente cree que la ley se acabó con Cristo. El mismo Cristo dijo: yo no he venido a quitar la ley, he venido a hacerla cumplir. Amén. Entonces la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que el alma que pecare morirá. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, si uno entra en pecado, si uno está en pecado, o si nuestra familia está en pecado, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a entrar bajo el juicio de Dios. Aquí en este pasaje que estamos viendo, es el mismo pueblo de Israel. Era el pueblo escogido por Dios, era el pueblo que Dios amaba, pero ese pueblo pecó delante de Dios y entró bajo juicio de Dios. Y quiero decirle que ese juicio de Dios no es que Dios quiera
ponerlo, hacerlo o castigar a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios bueno. Quizás algunas personas nos podrán enseñar que Jehová es un Dios malo, castigador, perverso. Pero quiero decirle que nuestro Dios, Jehová, el Padre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es un Dios bueno, que a Él no le gusta el castigo. A Él no le agrada castigar a sus hijos. Él ama a su creación. Quiero decirle que Él nos ama a usted, me ama a mí y ama a todas las personas que están afuera que todavía no lo conocen a Él. Amén, si puede creerlo. Él nos ama. Denle un aplauso a nuestro Señor, porque Él es bueno. Él nos ama tanto, tanto, tanto que la palabra nos enseña que nos ha dado caminos para salir de ese juicio. Nosotros nos ha dado caminos. ¿Cuál es el primer camino que Dios nos dio? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros sin Cristo estábamos perdidos. En estos días uno de los devocionales decía, el de Efesios, que estábamos en el mundo y hacíamos lo que el mundo hace, que estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando uno anda en el pecado está muerto, está bajo juicio. Si nuestra familia está andando en el pecado, está bajo juicio. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos mandó a Jesucristo para que saliéramos de ese juicio. Pero quiero decirle que Dios también se ha hecho otra herramienta en la cual nosotros entramos para que ese juicio no caiga ni sobre nosotros, ni sobre nuestra casa, ni sobre nuestra familia, los seres que queremos o las personas que conocemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí quiere que el juicio de Dios venga sobre Neiva? Ninguno, ¿cierto? Yo no quiero que el juicio de Dios venga sobre Neiva, mucho menos quiero que el juicio de Dios venga sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hermanos. Yo no quiero que el juicio de Dios, yo no quiero que en el tiempo en que el Señor venga por nosotros, y por cierto está muy cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo no quiero que mi familia se quede. Entonces Dios está haciendo algo así muy rápidamente, porque el anhelo que nosotros tenemos es el anhelo que Dios tiene, pero multiplicado por miles de veces. ¿Usted cree que Dios quiere que su familia se quede? ¿Usted cree que Dios quiere que sus seres queridos se queden? Él no quiere. Él anhela que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es esa herramienta que Dios se ha provisto para que todos podamos proceder al arrepentimiento y para que ninguno se quede? Es la intercesión. Hoy vamos a hablar de la intercesión. ¿Qué es ser un intercesor? ¿Cuántos de ustedes, sin necesidad de estar en un ministerio de intercesión, todos podemos ser intercesores? ¿Ustedes sí lo sabían? Amén. Todos podemos ser intercesores sin necesidad de venir acá. ¿Cuántos de nosotros oramos en las casas? Amén. Cuando está allá en su casa, usted puede ser un intercesor. Pero hoy vamos a ver o vamos a aprender cómo es ser un intercesor. Amén. Por medio de la vida de Moisés. Por medio de la vida de Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículo del 9 al 14. A Éxodo 32, versículo 9 al 14. Éxodo 32, versículo 9 al 14. Antes de leer este pasaje, ahí en el pasaje anterior decía, y busqué aún. Usted sabía que en la Biblia, de las que yo he leído, hay dos tipos de personas que Dios está buscando: los adoradores en espíritu y en verdad, y el intercesor, y el que se interponga. ¿Qué es ser un intercesor? ¿Qué es intercesor? ¿Qué es interceder? Interceder es colocarse en medio de, colocarse a favor de una persona pidiendo a otra persona. Amén. Colocarse en medio de.
Entonces, por ejemplo, hay una pelea, dos bandos. ¿Qué hace el intercesor? Se mete en el medio, oiga, no peleen, mire esto, mire lo otro. ¿Sí me hago entender? Eso hace un intercesor. Un intercesor es el que aboga por otra persona. Amén. Entonces, Éxodo 32, versículo del 9 al 14. Dice así. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esta es una de las intercesiones que más me gusta que hay en la palabra, y vamos a ver cómo era Moisés para poder ser un verdadero intercesor. Voy a volver a leer el versículo 9 y 10. Amén. Dice así. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué está sucediendo ahí? Dios le está diciendo a Moisés lo que iba a hacer. ¿Cierto? Le está diciendo, Dios le está diciendo a Moisés. Lo que pasa es que Moisés estaba en la cumbre con Dios y el pueblo había hecho el becerro de oro. Entonces Dios se encendió, se puso bravo y dijo: déjame que me encienda la ira y yo voy y los consumo. ¿Cierto? Entonces Dios comenzó a hablar con Moisés y a decirle lo que iba a hacer. ¿Qué veo yo ahí? Para uno ser un intercesor, uno debe ser amigo de Dios. ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar. En Génesis capítulo 18, versículo 17 dice así. Dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién era Abraham? Siempre que habla la palabra de Dios de Abraham, habla Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Para que ustedes vayan haciendo una idea. San Juan capítulo 15, versículo 15. Vamos a ir un poco en la Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 15. Dice así: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. ¿Cómo debe ser un intercesor de Dios efectivo? Debe ser un amigo de Dios. Si usted y yo no somos amigos de Dios, olvidémonos que Dios nos va a decir lo que va a acontecer. Es más fácil orar en intercesión por alguien cuando uno sabe qué es lo que está sucediendo en esa persona o en esa familia o en esa ciudad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo.
Resulta que antes de que sucediera lo que en Ecuador, el temblor, hubo una profecía de Dios por medio de un varón, eso está en internet, que declaró que venía juicio sobre Ecuador. No sé si no le pusieron cuidado, no le colocaron cuidado, pero ahí uno ve de que Dios dice lo que va a acontecer. ¿Por qué Él lo dice? Para que los intercesores comiencen a buscar a Dios y comiencen a interceder por ese pueblo. Amén. Hay muchas profecías que se han dado. ¿Para qué? Para que las personas nos coloquemos alertas y comencemos a buscar a Dios. Entonces lo que primero que nosotros debemos hacer ser amigos de Dios. Una vez alguien me dijo, no, yo soy un parcero con Dios. Y ese es mi parcero, así me habló. Me dijo, es que Dios es mi parcero. Entonces yo le dije, Dios es su parcero. Entonces lo llevé ahí a Juan capítulo 15, pero le leí el versículo 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, bueno, uno podría decir, yo soy el amigo de Dios, pero nosotros somos amigos de Dios si hacemos lo que Él nos manda. Analice un poquito eso. ¿Ustedes y yo somos amigos de Dios? Amén. Bueno, mi hermano dijo amén. Amén. Entonces, es algo que como que lo comprime a uno. Pero entonces, si no somos amigos de Dios, debemos comenzar a buscar su amistad. Antes de pasar esto, quiero decirle lo que Dios me habló este viernes en la oración. Estábamos orando acá y con su palabra, el viernes tocó el pasaje de Isaías 53. Hay uno de los versículos de Isaías 53 que dice que Jesús fue despreciado. Entonces uno podría decir, sí, mucha gente del mundo desprecia a Dios. Mucha gente no quiere nada a Cristo. Pero Dios comenzó a colocarme en mi corazón y muchas veces nosotros como hijos de Dios también lo despreciamos. ¿Cómo lo desprecio? Yo desprecio a Cristo cuando anhelo hacer otras cosas, menos buscarlo a Él. Ahí lo estamos despreciando. Cuando hacemos todo y de último lo dejamos a Él. Y es más, algo peor. Nosotros como hijos hacemos todo y nos olvidamos de Él. No sé si usted hace todo el trabajo, todo el día trabajando, haciendo los niños, haciendo sus quehaceres. Y al final del día, ay Señor, estoy tan cansado, gracias. Amén. No sé si pasa eso. ¿Sí me hago entender? Eso es una forma de despreciar a Dios. Dios me colocó, me dijo, me habló y me decía, ¿usted por qué puede pasar? ¿Cuántos de los que estamos aquí trabajamos? Amén. ¿Cuántos trabajan 8 horas? Amén. ¿Cuántos trabajan 10 horas? 12 horas. Bueno, entonces pónganle cuidado lo que me habló Dios. Yo a veces trabajo, harto. Harto. Para no decir, el que más trabaja. No. Entonces Dios me habló y me dijo, si usted ¿por qué es capaz de pasar tantas horas trabajando y no es capaz de buscarme 1 hora? ¿Sí me hago entender? O sea, entonces Dios me dijo, es que me está despreciando. Está apreciando más su trabajo que a mí. O sea, Dios no quiere que nosotros nos volvamos flojos y no trabajemos. Sigan trabajando fuertemente. Pero quiero decirle que le demos la importancia que se debe a buscar su presencia. A buscar su presencia. Yo he visto algo que pasa en mi vida. Cuando no estoy haciendo nada, comienzo a buscar a Dios tremendamente. Y lo busco, me encuentro y su presencia. Pero llega el trabajo y comienza a consumirme el trabajo y dejo de buscar a Dios. ¿Sabe qué pasa? Esto pasa en mi vida. Yo sé que de pronto en ustedes no. Dios, me corta el trabajo, entonces me pone a buscarlo otra vez. ¿Sí me va a entender?
O sea, ¿por qué? Porque Él no quiere solo bendecirnos aquí en la tierra. Él quiere que nosotros también vayamos al cielo. ¿Qué tal ustedes y yo bien bendecidos aquí en la tierra y nos quedemos? No es posible. Quizás de pronto estamos colocándole mucha atención solo al trabajo y lo estamos dejando a Él a un lado. Quiero decir que Moisés era un verdadero amigo de Dios. Dios le decía a Moisés, venga para acá. Y Moisés iba. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo no voy a ir con ustedes, yo no voy a ir con este pueblo, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés se inventó una carpa y dijo, pues lo voy a buscar y lo voy a buscar hasta que Dios diga que va a ir con nosotros. Eso era lo que hacía Moisés. De ese sentir debemos tener nosotros. Quizás Dios se coloque enfadado con nosotros, quizás porque lo despreciamos o porque hacemos otras cosas. Pero cuando vemos de que Dios como que se nos está alejando o no, lo que nosotros nos estamos alejando de Dios, ¿qué debemos hacer? Recapacitar y comenzar a buscarlo, y hasta que no lo encontremos no dejar de buscarlo. Eso fue lo que hizo Moisés. Y cuando Moisés lo encontró, Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con nosotros podemos trabajar y trabajar descansados, sin preocupaciones. Cuando Dios está con nosotros, quiero decirle, hermano, el trabajo es más productivo. Yo he probado de juntas maneras de trabajar y trabajar sin Dios, y quiero decirle que ese dinero se va como si nada. Pero cuando uno trabaja pero en la bendición de Dios, ese dinero se sostiene. Amén. O sea, Dios quiere que nosotros nos volvamos amigos de Él, que le demos la importancia que Él tiene. Amén. En esta mañana estaba orándole a Dios que colocara este mismo sentir, porque Dios lo volvió a colocar otra vez en mi vida. Me había como descuidado mucho en solo trabajar, pero no es así. Es buscar primero su presencia. Y el viernes, los que fueron al semillero, su palabra que decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué está haciendo esto? Porque el tiempo está cerca. Dios está cerca, Cristo está cerca por venir. Amén. ¿Sí lo creen? Entonces démosle un aplauso a nuestro Señor. ¿Cuántos tienen sueño? Tienen sueños. Amén. Sino que cuando alguien está distraído, ¿cuántos tienen sueño? Amén. Pero gracias a Dios no están distraídos. Amén. Volvamos a Éxodo 32. Vamos a leer. ¿Qué más hacía Moisés? Versículo 11 dice: cuando Dios le dijo esto, cuando le declaró lo que iba a hacer, ¿qué hizo Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces, ¿cómo debe ser un intercesor? Un hombre que le gusta orar. Días anteriores nuestro pastor Emilio nos ha enseñado qué es orar. ¿Cuántos recuerdan qué es orar? Si recuerda a alguien que me diga qué es orar. Hablar con Dios, sencillo, ¿cierto? Ser amigo de Dios, ¿cierto? Orar es hablar con Dios. Pero resulta que a veces nosotros, la oración nuestra es de un solo carril, de aquí para allá. Entonces, Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido lo otro, te pido lo otro, en el nombre de Jesús, amén, y gracias y hasta luego, ¿cierto? Una oración o una conversación es más agradable cuando yo le hablo y esa persona me responde. ¿A usted no le parece eso? ¿Cierto? ¿Qué tal yo hablarle al pastor y decirle, el pastor no me diga nada y yo no lo deje hablar y pastor y bueno, pastor, hasta luego y chao? ¿Cierto? ¿Qué conversación hubo ahí? Nada.
¿cierto? Una sola dirección. Quiero decirle que la oración tiene que ser en dos direcciones. Que yo le hablo a Dios y Dios me responde. Aquí me quiero detener un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hablo a Dios, tengo que esperar a que Él me responda. Amén. A veces Dios responde por medio de su palabra. Entonces, se lo voy a decir cómo yo trato de hacerlo. Yo leo un pasaje y a veces no lo entiendo. A veces lo entiendo rápido. Vuelvo y lo leo. Y dejo tantico la Biblia y me pongo a adorar y me pongo a esperar. Y vuelvo y lo leo y sigo esperando. Hasta que siento de que como que Dios me habla por medio de ese pasaje. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí sí comienzo a orar con respecto a lo que Dios me dice que ore. A veces Dios ha colocado sentires, por ejemplo, ore por tal persona. No me dice por qué, sino que ore por ella. Entonces ahí comienza uno a orar. ¿Sí me hago entender cómo es la oración? Quizás de pronto una persona que está muy allegada a usted está pasando una situación muy difícil, no hablemos solamente económica, quizás está pasando una depresión muy terrible y usted no se ha dado cuenta. Usted no se ha dado cuenta. ¿Cuántos padres, sus hijos pasan depresión y no se dan cuenta? ¿Sí me hago entender? Por eso es tan necesario que la oración sea de aquí para allá y esperar que Dios me hable. ¿Sí me hago entender? O sea, Señor, yo oro, pero yo estoy esperando tu respuesta. Dios está tan cerca de nosotros, que dice la palabra que está en nuestra boca, en la palabra. Él está cerca. Cada vez que uno le habla, quiero decirle que Él le responde. Simplemente es que uno tiene que esperar y como que aprender a conocer su voz y saber que Él está respondiendo. Amén. Porque muchas veces nosotros oramos es lo que nosotros queremos. Como yo quiero y necesito de pronto cosas económicas, entonces voy a orar solo por eso. Como yo quiero que mi familia se salve, solo voy a orar solo por eso. Pero quizá usted no se ha colocado a pensar qué es lo que Dios quiere que usted ore. Amén. Entonces por eso la oración tiene que ser ida y vuelta. La oración es hablar con Dios y que Dios hable conmigo. ¿Qué más hizo Moisés? Versículo 13. Dice así: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo hizo Moisés para saber de que Dios le había hecho esa promesa a Abraham, a Isaac y a Israel? Si Abraham, Isaac e Israel existieron más o menos 500 años antes que Moisés. ¿Cómo hizo Moisés para saber eso? Revelación. A la verdad esto fue revelación. ¿Cómo haríamos nosotros para saber las promesas de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Leyendo la palabra, conociéndola. Moisés conocía muy bien la palabra de Dios. Usted y yo queremos ser un intercesor, debemos aprender a conocer la palabra de Dios. Por eso le dijo: acuérdate que tú le prometiste a Abraham tu siervo, a Isaac, a Israel, que le ibas a entregar toda esta tierra a su descendencia. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no conociera esa parte? ¿Cierto? A veces los intercesores, usted no se imagina cómo es de bendición uno orar por medio de su palabra. Señor, tu palabra nos enseña que si hacemos esto y esto, tú traerás bendición. ¿Sí me van a entender? ¿Será que es que a Dios se le olvidan las cosas?
no se le olvidan. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros nos empapemos, sepamos, aprendamos, conozcamos su palabra. Su palabra. Si usted no lee la palabra de Dios, quiero decirle, hermanos, que es muy difícil ser uno un intercesor así. Es muy difícil uno de enterarse de las promesas que Dios tiene para uno. Por ejemplo, yo anteriormente no sabía todas las promesas que Él tenía para mí. Pero cuando leo su palabra, Él cada día me da una promesa. Dicen los que han estudiado la Biblia que hay algunos dicen que hay más de 8,000 promesas, otros que 16,000. La verdad yo exactamente no sé cuántas hay, pero yo sé que hay muchas promesas para usted y para mí. Amén. Pero quiero decirle que ahí no para todo. También hay promesas para los que están afuera. ¿Sí sabían? Amén. Por ejemplo, una de las promesas de los últimos tiempos, dice la palabra, como si le estuvieran diciendo, Señor, es que tú te estás tardando mucho. Entonces el Señor dice, es que yo no es que me esté tardando, simplemente estoy esperando para que todos aquellos que no conocen de Cristo, procedan al arrepentimiento. ¿Sí me va a entender? Es una promesa para las personas que no conocen de Cristo. Y es una alerta para nosotros ir a predicar. Amén. La venida del Señor está cerca. ¿Sí sabían? Amén. ¿Ustedes saben por qué lo sabían? Porque ustedes y yo somos amigos de Dios y Dios nos lo ha revelado. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros como amigos e intercesores? Primero, Santiago capítulo 4, versículo 4. La Biblia más rápida de la iglesia. Santiago 4, 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿en qué? En enemigo de Dios. Ahí está hablando a los cristianos. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No está diciendo, ¿no sabéis que ser amigo de la gente del mundo es enemistad contra Dios? No. Está diciendo la amistad con el mundo. ¿Qué es tener amistad con el mundo? Hacer las cosas que normalmente una persona del mundo hace. Si usted y yo nos damos cuenta que nosotros nos estamos comportando como una persona del mundo, quiero decirle, hermano, que somos amigos del mundo y no tenemos ninguna amistad con Dios. ¿Cierto? ¿Qué hacen las personas del mundo? Pecan deliberadamente. Si nosotros estamos pecando deliberadamente, es complicado de que seamos amigos de Dios. Vamos a ser amigos del mundo. Entonces, ¿queremos ser amigos de Dios? Debemos dejar la amistad con el mundo. Y quizás de pronto alguno podría decir, no, pero ¿cómo es eso? Tanto fanatismo. Hay gente que dice, no, tanto fanatismo, esto, que de pronto lo invitan a una fiesta. No, yo no voy, pues. Usted déjese tanta religiosidad, tanto fanatismo, tanto esto, tanto lo otro. Pues yo personalmente, allá ellos si lo piensan, perdónenme que se lo diga, me da lo mismo. Uno debe tratar es de agradar a Dios, no a las personas. Una vez alguien dijo, cuando yo decidí hacer totalmente la voluntad de Dios, se pusieron bravos todo el mundo conmigo. Todo el mundo se puso bravo conmigo. Y después vieron la gloria de Dios que estaba en mí y comenzaron otra vez a contentarse. ¿Sí me va a entender? Cuando uno decide hacer la voluntad de Dios y dejar la amistad con el mundo, quiero decirle que lo primero que va a suceder es que todo el mundo va a poner bravo con usted. Todo el mundo. ¿Sí? Pero después van a ver la gloria que Dios va a depositar en su vida y en mi vida y van a querer eso. Van a querer eso. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué van a poner bravos? Porque quizás la familia lo va a invitar a una reunión y usted va a decir, no, yo como que no quiero eso. Y eso me ha sucedido. Porque pues en la familia siempre hay licor y esto, comida, licor, baile. Entonces cuando uno dice, no, yo no voy,
de una vez se ponen bravos. ¿Sí me hago entender? Eso puede suceder otras ocasiones, otras cosas. Eso puede suceder. Amén, hermanos. No quiero decir con esto que usted no haga reuniones familiares. No estoy diciendo eso. Simplemente que cuando hay esas cosas, no están de acuerdo. Amén. No estar de acuerdo. Quiero decirle que yo hago reuniones familiares y hay una familia que no conoce a Cristo y yo voy a donde ellos. Amén. Pero ya cuando se ponen con esa de que no, pues vamos a bailar, vamos a jugar esto, vamos a esto, y comienzan a alegrarse por el licor y todo eso, entonces bueno, muchas gracias y hasta luego. ¿Sí me entender? Aguafiesta allá yo. ¿Sí me a entender? Amén. No le estoy diciendo, no, es que hermano Hernán, el pastor Hernán dijo que no podíamos ir a fiesta, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? Además dejar la amistad con el mundo. Mateo 26, 41. Uy, se pasa rápido el tiempo. Ya me acabó el tiempo. Mateo 26, 41 dice así. O sea, estamos aquí repasando lo que Moisés hizo, ¿no? Primero fue amigo de Dios. Ahora, ¿qué más hizo Moisés? Dice el 41, ¿qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orar. ¿Cómo es de potente la oración que hace que la tentación no entre o no penetre tan fácilmente en nuestras vidas? Cuando usted y yo somos hombres y mujeres de oración, quiero decirle que hay tentaciones que por más de que sean fuertes o por más de que nosotros hayamos sido débiles en esas tentaciones, no van a poder entrar en su vida. Se lo voy a decir así de esta manera. Cuando usted sale de la presencia de Dios, es como si saliera con una barrera. Y entonces usted sale de la presencia de Dios queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Usted no le ha pasado? Yo, por ejemplo, cuando me voy de aquí a la iglesia, yo digo, Señor, yo ahorita sí quiero seguir haciendo esto, quiero seguir haciendo lo otro. Yo no sé si a usted le pasa. Ahorita sí voy a orar todos los días, ahorita sí voy a leer la palabra todos los días. Pero resulta que si usted no lo hace el lunes, ya el martes no lo volvió a hacer y hasta el próximo domingo que vuelve aquí. Amén. Eso pasa. Pero en cambio, si usted vuelve y ora el lunes, el martes va a querer hacerlo. Y si ora por la mañana y por la tarde, quiero decirle que por la noche también va a querer orar. Y cada vez va a querer hacer más la voluntad de Dios y menos la voluntad del mundo. La oración es algo así. La oración, uno se vuelve adicto a la oración, a estar en la presencia de Dios. Usted no se imagina lo maravilloso que es su presencia. Estar en su presencia, ay Señor, me tengo que salir porque tengo que ir a trabajar. Y va y trabaja, pero ¿a qué hora va a terminar el trabajo para ir a su presencia? Comienza uno a volverse adicto a su presencia, es algo maravilloso. Pero cuando usted no entra a la presencia de Dios, uno sabe a qué está adicto, a todas las cosas de este mundo. Entonces, ¿a qué estamos adictos? ¿A su presencia o a las cosas de este mundo? Entonces por eso debemos orar, velad y orad para que no entréis en tentación. Quiero darle una clave para terminar con este pasaje. Dice, a la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero decirle que usted en su espíritu sí quiere orar, sí quiere buscar de Dios. O sea, tanto en tentaciones como en esto sucede. Pero su carne tiene pereza, tiene cansancio, tiene aburrimiento. Por eso dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Por último, Efesios 6:18. Qué pena, yo dije que era el último, pero este sí es el último. De verdad que este sí es el último. Efesios 6:18. ¿Quién tiene sueño?
Hágame el favor y me lo despierta ahí. Amén. 6:18 dice así: ¿cuándo debemos orar? Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escuché una vez un testimonio de una persona que predicaba. Entonces en ese país no era aquí como en Colombia, perdóname por no darle bien las referencias, pero no era así como en Colombia que hay libertad de culto, allá no. Entonces ¿sabe qué hicieron? Lo cogieron y lo amarraron en la plaza. Lo amarraron de pies y manos. Pero cometieron un error. No le taparon la boca. Y comenzó ese hombre a orar. Y ore, Señor, yo te pido que esta generación sea para ti. Y a todo grito, y te pido que esta generación sea para ti. Y te pido que esta generación sea para ti. Y comenzó a orar, y Dios le respondió esa oración. Y comenzó a tocar cada persona que estaba ahí alrededor. Y ese país tuvo un avivamiento grande. ¿Por qué? Por la oración de este hombre. ¿Cuándo oró este hombre? Estando ahí. Pablo oraba también y adoraba estando en la cárcel. Nosotros podemos orar en todo tiempo, en todo lugar. Quiero decirle, hermano, que usted cuando está en su trabajo, su jefe no le va a tapar la boca, créalo. No le va a tapar la boca para que usted pueda orar ahí con Dios. No orar a todo grito, ahí con Dios, hablar con Dios. En todo tiempo y en todo lugar. Cuando usted va en el carro, cuando va en la moto, vaya orando. Si usted va orando, créame que si se le atraviesa a alguien, usted le va a decir, lo bendigo. Si usted va orando ahí en la moto, ¿cierto? Cuando usted va en el carro y pensando en otras cosas y se le atraviesa a alguien, ¿qué piensa? Si usted no va orando, usted piensa, sí, lo peor que uno dice, lo más prudente que uno dice, uy, no, mucho desadaptado, no se adapta a las cosas, ¿cierto? Eso es lo mínimo. De lo demás, ¿sí me va a entender? No necesita usted solamente orar allá en su habitación, es muy importante que usted ore en su habitación, pero usted puede orar en todo momento y en todo lugar, cuando está haciendo las cosas de la casa, cuando está en el trabajo, cuando va de viaje, en todo momento, en todo lugar, orando, estando en su presencia. Quiero decirle que Dios ya no se encajona a un lugar. Anteriormente la gente, en el Antiguo Testamento, la gente iba al templo porque ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora ya no es así. ¿Usted sí sabe a dónde está la presencia de Dios? En el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, donde usted va, su presencia va con nosotros. Va con nosotros, por eso podemos estar orando a cada momento, en cada lugar. Y quiero decir, hermano, que si usted ora en su moto va a sentir la misma presencia que siente aquí, o en el carro. Lo único es que no va a cerrar los ojos. Amén. No va a cerrar los ojos porque es peligroso, pero la misma presencia la va a sentir porque Él está con nosotros. Amén. Podemos colocarnos en pie, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.